Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en una emisión más de Campaña en el Café. Recuerden que estamos llevando a cabo una serie de entrevistas a través de este proceso electoral 2016 que se vive en el estado de Veracruz. En esta ocasión le damos la bienvenida a la candidata por el distrito de Jalapa, Jalapa Urbano, que debe de ser Jalapa 2. Jalapa 10. Jalapa 10. Corintia Cruz. Hola. Muchas gracias. Muy buenos días, Corintia. Corintia. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos, Miguel, como siempre, como cada programa. Hola, Monse. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Naldi, candidata. muy buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, candidata. Gracias. Pues vamos a empezar con esta amena charla, como lo hacemos en cada emisión. Recuerde que estamos transmitiendo a través de www.acropolisveracruz.com. Pues vamos a iniciar. Yo quisiera que tocáramos un punto que creo que es muy importante para todo aquel que va a emitir un voto en este proceso electoral, para el electorado en general, pero más para los jalapeños. Y es que es muy importante saber quiénes van a ser sus representantes de ser estos los ganadores. Yo quisiera que empezáramos platicando acerca de quién es Corintia Cruz, cómo se hizo profesionalmente, cuál ha sido su trayectoria, que nos hablara un poquito más de estos puntos, candidata. Muchas gracias. Miren, yo soy jalapeña, tengo 28 años de edad. Aquí nací, aquí he crecido y espero también aquí hacer mi familia, que es a lo que yo aspiro. Soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Provengo del barrio de San Bruno, que está por allá atrás de Luz del Barrio, en la zona oeste de Jalapa. Es importante nunca perder las raíces. Nadie de mi familia se dedica al servicio público. Mis padres son trabajadores de la Universidad Veracruzana. Mi mamá es secretaria en un departamento. Mi papá es abogado, igual que yo, egresado de la UB. Mis hermanos, soy el sándwich, soy la del medio. Mi hermana es psicóloga, mi hermano todavía sigue estudiando. Soy una mujer de la cultura del esfuerzo, que me gusta trabajar, que soy determinada en mis metas, que me he preparado para poder servir, para poder representar con mucha dignidad. Tengo ya en este andar del servicio público, de las dirigencias, tengo ya más de 10 años. Empecé a los 17, hoy tengo 28 y finalmente me gusta ayudar, que es por lo que estamos aquí. Un día estaba yo en la universidad. Mis compañeras que se dedican a litigar me dicen: oye, Corintia, ¿pero por qué te dedicas, no, a la política? Yo le llamo servicio público. Y les dije: miren, a mí me gusta estar donde se toman las decisiones, porque no es lo mismo opinar sobre algo, criticar algo, querer hacer algo, proponer algo, si no estás donde se decide, si no estás en donde realmente puedes alzar la voz por las cosas. Entonces, precisamente por eso me gusta dedicarme a esto. Hace 11 años, cuando tenía 17 años, comencé siendo dirigente universitaria en la Universidad Veracruzana, en los grupos culturales. Ahí peleamos por los derechos de los estudiantes, gestionamos muchísimas becas, muchos apoyos para las diferentes facultades, porque era yo la líder regional de todas las facultades aquí en Jalapa, y finalmente ahí fuimos creciendo. Casi toda mi formación es en la administración pública municipal, en el Ayuntamiento de Jalapa, en donde he tenido la oportunidad de participar en las últimas 3 administraciones. Mi primer encargo fue como coordinadora de mujeres jóvenes con don Ricardo Agüed Bardahuil, que me dio la oportunidad de estar en el Consejo de la Juventud Municipal. Después creamos la unidad de juventud, la primera unidad de juventud en todo el estado, con David Velasco, y posteriormente, por una cuota de jóvenes que se cumplió en mi partido, fui regidora a los 23 años de edad. Candidata, ¿por qué ir por el PRI? ¿No? ¿Por qué acercarse al PRI? ¿Y qué tanto te ha costado esta campaña, el hecho de que sea este partido el que te abandera? Fíjate que en Jalapa, me incluyo yo, los jalapeños votamos siempre por la persona. Esto es algo que distingue a la ciudad y precisamente por eso también ha habido diferentes representantes de diferentes partidos políticos. Yo platico mucho con las personas y les digo que lo importante es conocer el ser humano que va a estar representándolos, más que los colores. Obviamente a mí me invitaron a participar por el PRI. He tenido cargos incluso de dirigencias juveniles y de dirigencias organizacionales dentro del PRI. Y lo hago y lo digo porque uno tiene que ser congruente entre el decir y lo que hace. Y yo creo que así como los 5 dedos de la mano son diferentes, lo mismo sucede en los partidos políticos. Y por eso estoy convencida de que las personas saben que cuando llegamos, llega el ser humano que te enseñan a hacer en tu casa, esos valores a representar más que los colores. Finalmente yo debo decir que todas las ideologías son respetadas y que la ideología del PRI evidentemente es una buena ideología para quien tenga la oportunidad de leerla.
lo puede corroborar en su lectura. Desgraciadamente mucha gente ha abusado de las siglas, no solamente del PRI, sino de todos los partidos políticos, para hacer cosas indebidas, que eso afecta a otros y que nosotros no podemos pagar los platos rotos que no echamos al piso. Creo firmemente en que ir a una competencia en Jalapa que es altamente, válgase la redundancia, competida, implica mucha responsabilidad, implica mucha preparación, pero tener en cuenta que las personas conocen a Corintia por su ser, por lo que ha hecho. Quiero comentarles que para mí la importancia no es ir en este momento a caminar, la importancia es que he estado desde antes y la importancia es que vamos a estar después. Creo que hoy es importante conocer a tus candidatos, a tu candidata, en cuestión de propuestas, de qué ser humano es, de dónde proviene, cuáles son sus valores, pero lo más importante es estar después. Y tenemos algo aquí en Jalapa que yo he tratado de ser muy constante, que es haber estado desde antes en estas colonias que son las más vulnerables de Jalapa, que es parte de mi distrito, que es toda la zona oeste y norte de la ciudad, y que precisamente mucha gente se acuerda de mí, hemos estado juntos y hoy estoy teniendo ese recibimiento de Corintia, tú me ayudaste con una beca cuando fuiste regidora, tú me recibiste, hicimos esto juntos por la colonia y eso me ha permitido trabajar y caminar muy bien y evidentemente también escuchar el hartazgo que hay ciudadano, en el cual yo me incluyo, del actuar de muchos representantes que han pasado y no regresan o que han dicho cosas que no están en sus manos y solo por ganarse un voto van y dicen mentiras, lo cual a mí se me hace totalmente deplorable y es algo que en la política es inadmisible, no puede seguir siendo lo mismo y precisamente por eso me da gusto que en el PRI busquen cuadros nuevos como una servidora que no había ido a buscar el voto anteriormente y que vamos con toda la plena convicción de cumplir, pero sobre todo de mantener esa cercanía ciudadana. Candidata, ¿es usted un cuadro nuevo en el sentido de que por su edad y porque comienza en cierto sentido una carrera a partir del voto de la elección popular? Pero ha estado con Elizabeth Morales, que dicho sea de paso perdió la campaña para diputada federal a partir de un juicio que le hicieron justamente los ciudadanos, por eso no le dieron el voto. Américo Zúñiga en este momento tiene, si no mala reputación, mala fama dentro de Jalapa, muchos negativos según las últimas encuestas. Nos ha dicho que los jalapeños votan por la persona. ¿No le causa un lastre político esta cercanía con estos políticos, estar detrás o que el PRI la respalde? Creo que la interpretación es mala, de entrada. Yo no estuve trabajando en una administración con Elizabeth Morales, trabajé para los jalapeños. Yo fui regidora electa por una cuota juvenil, de representación juvenil de todo el estado, de muchos jóvenes que alzaron la voz porque nos dieran una oportunidad de tener una regiduría en una ciudad que está representada por jóvenes universitarios. Estoy aquí en una universidad y precisamente por eso alzamos la voz, porque me dieran la oportunidad de ser regidora. Si tú conoces cómo llegan los regidores al ayuntamiento, no llegan por imposición de que el presidente o la presidenta les diga quién es parte de su comuna. Nosotros llegamos a elección interna de los partidos políticos y eligen la planilla completa de quienes lo van a representar. Y ahí se encuentran dirigentes sindicales, se encuentran dirigentes que te dan alguna organización y en el caso de nosotros traíamos una organización juvenil. Por eso llego a ser regidora del ayuntamiento y coincido en un momento coyuntural en que la presidenta municipal en aquel momento fue Elizabeth Morales. Pero creo que ahí la interpretación de entrada debe ser correcta y por eso la explico muy claramente. Llegamos por una cuota juvenil, no porque alguien haya decidido que estuviéramos ahí. Eso sucede con los funcionarios públicos municipales, como los directores de un ayuntamiento, por ejemplo, los jefes de departamento, que sí pertenecen a la administración pública municipal. Los ediles no. Los ediles llegamos por elección, de hecho formamos parte de una planilla que se integra al interior de los partidos políticos. Entonces el trabajo que yo llegué a hacer en el ayuntamiento de Jalapa fue por los jalapeños, no por una persona, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la administración pública municipal que encabeza Américo Zúñiga. Bueno, yo les quiero decir que Américo es un alcalde que recorro las colonias y me dicen, mira, Américo está haciendo esto por nosotros, nos falta todavía mucho, desgraciadamente el presupuesto de un ayuntamiento es poco para atender todas las necesidades y también por otro lado es un joven que se ha formado
que ha tenido algunos otros cargos para poder estar preparado y estar encabezando las riendas de una administración pública municipal. Yo no puedo determinar el pensamiento de todos y cada uno de los jalapeños, porque creo que cada uno evaluará a su condición, en su colonia, en su forma y calidad de vida que hoy tienen como jalapeños, el actuar de una administración pública municipal. A mi punto de vista, Américo es un joven que ha podido responder bajo la circunstancia que le está tocando vivir en la crisis económica que está viviendo el Estado, los resultados que da por la ciudad. Y quiero decirte que los lastres no pueden ser atribuidos de manera general. Es lo mismo que yo te explicaba hace rato que de los partidos políticos. Yo creo que al votar por la persona, votas precisamente por esa persona, en este caso por Corintia. Pero en ese caso no existirían las candidaturas independientes, o sea, para eso está esa tercera opción. No, es que no estoy hablando de partidos, él me está preguntando de personajes. Entonces, en la boleta no van incluidos personajes, va incluido una persona, el nombre y el partido, el cual tampoco de ninguna manera estoy negando. Por eso les digo que yo he tenido cargos al interior del PRI y que creo en su ideología política. Creo que mi partido es un partido de ideología y no de personajes. Lo mismo sucede cuando me preguntas por los lastres. Uno tiene que admitir que hay gente que ha dañado mucho el actuar político, que está en todos los partidos políticos y que entonces se convertirían en lastres para todos los partidos políticos y para todos los candidatos. Yo te puedo dar ejemplos de otros partidos políticos que tampoco han dado resultados y no por eso significan lastres para sus candidatos actuales, que bajo mi respeto pueden ser buenos o malos en su actuar político, ¿no? Y ha atendido, nos ha dicho varias veces que tiene una ideología, el PRI. ¿Cuáles serían los axiomas paradigmáticos, los presupuestos filosóficos de este partido? La principal es justicia social. Nosotros nos creamos a partir de una revolución, por eso es Partido Revolucionario Institucional, y a través de esa revolución hemos ido creciendo y hemos creado instituciones. La principal plataforma de nuestro partido es esa, la creación de instituciones importantes que siguen vigentes hoy en México y que desgraciadamente han sido debilitadas, porque eso también lo tenemos que aceptar. Y basados en la justicia social, en la democracia, que es poderle dar a aquellas personas que más lo requieren, a la clase trabajadora por la que se integra nuestro partido político, las condiciones de vida laboral, por ejemplo, respetada, los logros laborales que hemos obtenido a través de los diferentes sectores y organizaciones de los partidos, es fundamental, pero es justicia social, y la justicia social se basa en eso, que somos un partido creado de la revolución, como ustedes lo deben de saber, y precisamente en eso es en lo que yo creo también. Que lo funda Calles. Creo finalmente, mira, más allá de hablar de ideologías, es lo que nosotros hemos ido construyendo. Cuando yo fui secretaria general del PRI, mucha gente me decía, Corintia, tienen que ser congruentes entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y cuando hablamos de congruencia es ahí donde nosotros mismos como jóvenes que formamos parte de una nueva generación priista, debemos de señalar lo que vemos que se está haciendo mal. Y ahí quiero comentarte algo importante. Yo creo que muchas cosas de las que suceden en Veracruz parten del combate a la corrupción, y no nada más en un partido. Yo creo que en la institución y en todos los partidos políticos. Combatir la corrupción tiene que ver mucho con lo que se pueda dar en materia de desarrollo económico y también en materia de seguridad, que es algo en lo que yo quisiera entrar, porque creo que los jalapeños ya están hartos de poder escuchar todo lo que está mal, porque eso lo conocemos todos los que estamos aquí y lo podemos criticar y decir de frente. Lo que tenemos que hacer es dar propuestas y decir cómo podemos nosotros contribuir al desarrollo y al cambio de una ciudad como lo es Jalapa y en su momento en el Congreso de un estado como lo es Veracruz. ¿Por qué platico de esto? Porque muchas veces se vincula un partido político con la corrupción, o a todos los partidos políticos y el actuar político en general con la corrupción. Yo creo que esto es algo de lo que debemos de hablar, y se los digo como candidata por un partido político, por el PRI en este caso. El combate a la corrupción debe ser frontal en este momento, porque no podemos seguir permitiendo que gente que haya dañado el patrimonio de Veracruz se siga saliendo con la suya. Yo creo que es muy importante como legisladores, y lo he hablado con el candidato Héctor Yunes, poder revisar la ley de extinción de dominio para que aquellas personas que hayan dañado el patrimonio de Veracruz lo regresen, y también la ley de responsabilidades de servidores públicos, porque aquellos servidores públicos actuales o ex servidores públicos que también hayan dañado el patrimonio de Veracruz tienen que ser castigados. Eso es algo por lo que debemos de ser congruentes. Si bien vamos a hacer una legislatura de 2 años específicamente, lo que también creo
es que debemos de trabajar muy fuertemente porque en 2 años no se pueden hacer muchas cosas por el procedimiento legislativo, pero sí podemos alzar la voz para que también se muestre congruencia y credibilidad entre quienes representamos una nueva generación política, independientemente de los partidos, porque yo tengo amigos en todos los partidos políticos, te lo quiero decir, soy una persona muy tolerante y muy plural, a comparación de algunos partidos que se cierran y solo se ponen de acuerdo entre ellos y toda la demás, solo su verdad es la verdad absoluta y los demás no cuentan. Yo soy una persona muy plural, me gusta escuchar a todos y creo que para llegar a grandes consensos, el primero al que tendríamos que llegar entre todos los partidos políticos en el Congreso es el combate a la corrupción. Y Corintia, hablabas de combate a la corrupción, aunque sean priistas, ¿deben de ser castigados? Claro. Sí. Pero yo te lo digo muy frontalmente. Los partidos políticos, en el caso de la representación, no deben de fijar una línea de acción. Creo que cada quien debe de tener, por eso les hablo de las personas, debe de tener su criterio propio para poder llevar a cabo una determinación. Pero recordemos que no fueron las personas las que saquearon Veracruz, fue la figura pública, quizá de un gobierno con todos sus empleados, ¿no? Realmente no fueron las personas, entonces esto se convierte en algo más grave que a lo mejor como diputados pudieran llegar ustedes a aterrizar. Hacia allá quiero enfocarme. Claro. ¿Cómo ustedes en la legislatura de ganar en estos 2 años harían para que realmente se fiscalizara, pero además para que devolvieran el dinero? ¿Qué poder tendrías tú como diputada? ¿Por dónde empezarías? ¿Con qué iniciativa? Es lo que les estoy explicando. Tenemos que revisar la ley de extinción de dominio, tenemos que revisar la ley de responsabilidades de servidores públicos y hacer modificaciones a la ley. ¿Tendrías alguna propuesta de iniciativa aparte de...? Sí, es que esa es la propuesta. La iniciativa es revisar las 2 leyes para que podamos nosotros modificar artículos que nos permitan que estas personas que han dañado el patrimonio de Veracruz puedan regresar lo que se robaron. Y no nada más es un artículo, son varios. Y para tener seriedad en el que yo te estoy diciendo, hoy no te puedo venir a decir yo sola lo que podemos hacer, porque cuando votamos un grupo de personas, los 50 diputados que forman parte del Congreso. Claro. Entonces, lo que yo he venido platicando con Héctor y con algunos compañeros que están también en la competencia en otros distritos es que de llegar tendremos que sentarnos a revisarla para que lo que también nuestro candidato a gobernador está proponiendo sea una realidad, porque eso tiene que ver con una legislación. Por supuesto. Y a ver, caminando de casa en casa, esta es la idea que traen ustedes como partido, apuntalar, continuar de llegar a la legislatura. Y de casa en casa, ¿qué es lo que has escuchado? ¿Qué te piden? Bueno, lo que más te piden todos, y lo pido yo también, es lo que les platicaba al inicio, que no solo estemos en época electoral, sino que estemos después. Y creo que esa es una petición generalizada, es una petición general, digamos, en cada casa a la que van te lo dicen. Pero cada uno de los espacios y de la cuadrometría de mi distrito tiene diferentes necesidades. Algunas de ellas tienen que ver con la falta de empleos o que los empleos que hay están mal pagados y otros tienen que ver con la inseguridad que estamos viviendo, no solo en Jalapa, sino en todo el estado y creo que también en todo el país. Es lo que más me piden. Corintia, necesitamos empleo, tengo una hija que acaba de salir de la universidad o un hijo que acaba de salir de la universidad, no tiene oportunidad laboral, pero lo preocupante es que no solamente es para los jóvenes, hay personas mayores de 40 años que me lo preguntan, que me lo dicen y que también se encuentran en la misma situación, aún con una experiencia laboral. Y que en lo inmediato no está en el poder de un diputado darles trabajo, ¿no? Así es, y también te hacen muchas peticiones de servicios municipales. Básicos. Si bien yo lo conozco porque fui regidora, sé cómo se deben de atender, sí les explico muy claramente que la función de un diputado no es esa, claro, porque es importante decir la verdad, es importante que la gente sepa que no por ganarte un voto les vas a ir a decir que les vas a pavimentar una calle o que les vas a meter el drenaje, porque no está dentro de mis funciones y yo me dedico un poco de tiempo, quisiera que fuera más, pero vamos en el casa por casa a decirles esto. No es parte de la función de un diputado, claro, pero sí podemos ser puentes de gestión, no en el sentido nada más de bajar recursos, sino de poderlos acompañar a la gestión. Muchos diputados se han encerrado en un actuar de café, de mesa, de que lleguen los problemas allá a Encanto, al Congreso del Estado. Yo creo todo lo contrario. Creo que para poder servir debemos escuchar, porque el que escucha no se equivoca, y para poder servir debes estar. La problemática no se conoce en el centro. La problemática se conoce en la periferia, en las colonias. Y lo que yo les estoy diciendo cuando me hacen una petición de servicios públicos municipales, por ejemplo, es que puedo acompañarlos a que nos abran las puertas, porque eso es lo que a veces falta, claro, que alguien los escuche, que alguien nos oriente.
que les diga cómo, dónde tienen que ir, qué documentos tienen que llegar, cómo se pueden organizar. Esa canalización y ese conocimiento yo lo tengo y la verdad es que lo quiero poner a la disposición, pero sin mentir, porque al final de cuentas no podemos decir que se lo vamos a hacer porque no está en mis manos aprobar. Ese sería el plus Así de es. Corintia como Yo lo estoy haciendo candidata. y la verdad te voy a decir algo, la gente lo agradece. Y yo también agradezco que me permitan ser sincera con ellos, porque muchos te insisten en no, Lick, entonces no nos quiere pavimentar. Es que te insisto en que no te puedo mentir de que va a depender de mí que se pavimente o no, que se meta un drenaje o no, una luminaria o no. La realidad es que sí te puedo acompañar a hacer la gestión y creo que los diputados, la gestión a veces está malentendida y limitada. Creo que cuando es un interés colectivo de una colonia, por ejemplo, lo que nosotros debemos de ir es acompañar a esos vecinos a que se hagan las diferentes gestiones, porque finalmente, si bien nuestra actividad más fuerte es la actividad legislativa, nosotros tenemos que también ser gestores y está dentro de sus funciones. Y la otra importante, que tiene que ver con lo que platicábamos hace unos momentos, es precisamente la función de control, que tiene que ver con la fiscalización y que es algo en lo que también debemos de tener nosotros mucho cuidado y mucho ojo. Yo les explico a los ciudadanos, es echarle mucho ojo al recurso que es de nosotros, que es de la ciudadanía, en qué se está presupuestando y en qué realmente se está ejecutando, que esa es la parte importante y la parte a estudio. Dentro de lo que tú me decías de la función legislativa y enfocado al tema de fomento al empleo en Jalapa, si bien no depende de los diputados y tampoco del gobierno específicamente dar empleos como tal, sí podemos generar condiciones para que esto se desarrolle de una mejor manera. En Jalapa la mayoría de los jalapeños o trabajan en alguna dependencia de gobierno o viven de lo que deja en derrama económica los estudiantes, por ejemplo, que vienen de diferentes lugares, que esto es algo minoritario en cuestión de desarrollo económico, pero la gran mayoría depende de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños y medianos comercios. Ahí es en donde sí podemos legislar. Mira, la ley de mejora regulatoria, en su artículo 45 específicamente, podemos modificarlo para que se cree una ventanilla única que se supone que ya existe, pero no es cierto que esté realmente funcionando. Lo que necesitamos, y tiene que ver mucho con la tecnología a través de una página de internet que ya tiene el gobierno federal, es modificar el artículo 45 para que se disminuyan los trámites y poder hacer más pequeñas y medianas empresas, o que pequeñas y medianas empresas que hoy se encuentran en informalidad, que no le pueden dar certeza laboral a sus trabajadores, puedan llevar a cabo el trámite completo y podamos tener más gente empleada en el emprendedurismo. En ese mismo sentido, yo estoy proponiendo también, para poderle dar seguimiento a una de las propuestas de Héctor Yunes, que es los créditos a mujeres, poder llevar a cabo la iniciativa de ley que crea el fondo de crédito para las mujeres. ¿Por qué? Porque mientras tú no crees el fondo en una ley, este programa puede existir o no dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y lo que tenemos que darles es una certeza jurídica. Las mujeres somos buenas pagadoras y buenas administradoras. No solo administramos bien el gasto en casa, podemos administrar bien una empresa, podemos administrar bien una ciudad. Y precisamente ahí es en donde estas iniciativas de ley que te estoy comentando y modificaciones a la ley de mejora regulatoria pueden funcionar y servir para aquellos pequeños y medianos empresarios o comerciantes de la ciudad puedan generar mayor empleo y dar certeza laboral, que eso también es importante. Es momento de hacer una breve pausa. Esto se pone muy interesante. Por favor, continúe aquí. Esto es Campaña en el Café. Volvemos en breve.
como mujeres lo tenemos que decir. Ya estamos de vuelta, amable auditorio. Vamos a continuar ahora con Campaña en el Café, la entrevista con la candidata a diputada Corintia Cruz por el distrito de Jalapa. Y bueno, Naldi, tienes todavía más sobre la mesa. Sí. Corintia, preguntarte, ya hablabas ahorita de tus propuestas. ¿Qué propuestas tendrías en materia de la Universidad Veracruzana? Que hay cosas por hacer y pendientes en materia del Instituto de Pensiones. Bien, mira, la V para mí define mucho agradecimiento, porque como les decía, mis papás son trabajadores de la universidad, ya prontos a jubilarse, y por lo tanto los dos temas tienen que ver, tanto el Instituto de Pensiones como el tema de la situación financiera de la universidad. Yo lo he dicho desde un inicio, y no solo en campaña, lo dije desde que iniciaron todos estos temas de la defensa a la universidad, lo puse incluso en mis redes sociales, que de manera categórica me sumo a la defensa de la Universidad Veracruzana, y evidentemente en un tema que no se debe de politizar, pero que sí debemos de tomar con mucha seriedad, en el sentido de que quienes aspiremos a ser legisladores debemos saber que ya nos sentamos a revisar qué es lo que tendríamos que llegar a proponer en el sí al debate de la autonomía financiera, porque hay que decirlo, no va a depender solo de Corintia de que este debate se lleve a cabo en una reforma, por ejemplo, constitucional o al Código Financiero, va a depender de todos mis demás compañeros y de los acuerdos que se lleven a cabo. Lo que yo sí quiero que sepan es que yo estoy a favor del debate de la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana y del 5% en el presupuesto. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una modificación, una revisión al artículo 10, 26 y 49 de la Constitución, y también una revisión al Código Financiero, que sí depende directamente de la legislatura, y que si se abriera el debate en esta legislatura actual, tendría de todos modos que haber una ratificación de un segundo periodo de sesiones para que se pudiera concretar. Claro. Así es. Entonces, bueno, mi postura es sí al debate de la autonomía financiera, y al presupuesto es 5%. La situación del IPE es un tema que nos lacera a todos. Es un tema que me lo piden mucho, pero que además uno tiene que ser congruente por lo que les digo. Mis papás son próximos ya también a jubilarse, y darle certeza laboral a gente que ha dado su vida por años al servicio público, que ha demostrado su capacidad probada de poder servir, y de que ya enfrentaron estos años de situación laboral. Creo que nosotros lo único que debemos de hacer es responderles con el mismo agradecimiento. Si bien el tema de las pensiones es un problema incluso mundial, no solamente de Veracruz y de México, sino mundial, porque evidentemente la tasa de mortalidad de las personas no ha variado y ha cambiado, y eso nos hace que también la situación financiera en cualquier país se genere tensa y genere un problema muy delicado. Lo que sí estoy de acuerdo, y yo no te lo puedo definir como diputada en ese sentido, como aspirante a representar, sino más bien apoyar lo que ha estado diciendo el candidato a gobernador Héctor Yunes, de quien dependerá el gobierno del estado, los pagos que se puedan hacer de manera puntual. Lo ha dicho. Yo estoy buscando los esquemas que están basados en un gobierno de austeridad, de apretarnos el cinturón al gobierno y no a los ciudadanos, para poder enfrentar los pagos de manera puntual a los pensionados. Ese sería el tema de pagos, pero también podrían hacer alguna propuesta, o hay pendiente por ahí una propuesta de reforma, ¿no? Sí, al IPE. Pero te voy a decir algo. Todas las que yo he escuchado, las que yo he incluso leído, y hemos platicado con gente que tiene mucha experiencia en este tema del Instituto de Pensiones del Estado, requieren de mucha seriedad, Naldi. Y si alguien lo toma como una bandera política hoy, creo que sería muy irresponsable, porque la discusión y el debate puede recaer. Por ejemplo, lo platicábamos hace algunos días en una reunión con Héctor, y que incluso con el candidato Adolfo Toss, decíamos, bueno, se pueden hacer varios esquemas que tienen que ver con la basificación, por ejemplo, que es un tema del gobierno del Estado, o nosotros con algunas reformas que nosotros podamos presentar. Sobre todo mantener en comunicación con aquellas personas que representan dirigencias sindicales en la cuestión de una reforma, de una nueva reforma, ¿no?, a la ley del Instituto de Pensiones. Pero creo que es un tema que se debe de trabajar y de estudiar muy bien, porque decir algo ahorita sería aventurado, y es algo irresponsable solamente en busca de ganarse el voto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una reforma, hace poquito lo platicábamos, y lo hacemos de manera aventurada, o lo proponemos de manera aventurada, puede influir y afectar en el presupuesto que tiene el gobierno del Estado, y que se tiene que pensar muy bien para poderlo pagar, que esa es una de las prioridades que tiene Héctor Yunes en hacer. Lo que te quiero dar a entender en esto es que si cualquier otro partido político está haciendo una propuesta aventurada, es muy delicado,
porque es algo que se tiene que trabajar y platicar forzosamente entre los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, para de verdad dar una solución real a las personas que están teniendo esta problemática en sus pagos, ¿no? Candidata, me llama mucho la atención que afinas mucho tus ideas de acuerdo a las propuestas que hace el candidato a gobernador y que las trabajan en conjunto. Me parece algo ordenado por ser un partido. En el caso de que no llegue a ganar Héctor Yunes, ¿qué vas a hacer? Seguir con mis propuestas, legislando, porque son propuestas que son muy objetivas y que si bien se tienen que ir formando al crecimiento de Veracruz en 2 años, también tienen que ver con una convicción personal de Corintia y de lo que ha escuchado de la problemática en la ciudad. Y para eso ya habría una proyección para qué hacer con el IPE. A ver, es que en la pluralidad se deben de generar consensos. O sea, yo estoy convencida de que Héctor Yunes va a ser gobernador. Te estoy contestando una pregunta que tú haces muy directa de que, bueno, la legislatura evidentemente tiene su autonomía, ¿no? Por supuesto. Pero hay cosas que deben de ir enfocadas a poderlas sacar junto con el gobierno del Estado. Claro. ¿Por qué? Pues porque son cosas que y además no nada más urgentes, ¿no? Digo. Que yo puedo legislar, pero que la ejecución depende del gobierno del Estado. Sí. Por eso es que deben de ir en concordancia. Yo estoy convencida de que Héctor Yunes es el candidato mejor preparado, con 37 años de carrera profesional en el servicio público, que no tiene nada que esconder, que ha abierto las puertas de su casa, que ha estado muy constante con la ciudadanía. Es un candidato honesto, su familia vive aquí en Jalapa, tiene toda la intención evidentemente de poder relanzar a esta capital que de repente se ha estado encontrado estancada. Y si me permites de paso, y si nos ve el candidato, aquí sigue abierto este espacio para que pueda venir. Es el único candidato a gobernador que falta, ya vinieron todos y pues bueno, también nos gustaría escucharlo de él. Bueno, Héctor Yunes es un candidato que le gusta hacer campaña muy cercana, que le gusta caminar, que le gusta estar. No es un candidato de café, disculpen que lo diga, pero yo también estoy en contra de eso, ¿eh? Yo no estoy a favor de candidatos que se la viven atrás de la discusión de un café en el centro y criticando a través de las redes sociales. ¿Crees que ahora sí tenemos de estos? Sí hay mucho claro de esto, que porque hay. Digo, sobre todo porque ahora este proceso es complicado. Pero yo te puedo asegurar que hay candidatos a gobernador que no conocen cómo llegar a los diferentes municipios de Veracruz, que son 212, y que Héctor sí conoce cómo llegar. Y ya ni se diga con los diputados, que son tantísimos. Hay muchos candidatos. Héctor Yunes que Javier Duarte. Pues mira, eso yo no lo puedo determinar en este momento, porque Héctor Yunes tendría que llegar a dar resultados de manera inmediata en 2 años para poderlo determinar. Eso te lo podría contestar después, en el 2018. Lo que te quiero decir es, permíteme, en un momento te lo voy a contestar. Lo que yo te quiero decir es que Héctor está haciendo campaña en todo el estado y a veces no le permite, sin justificar a nadie, ¿eh? Es una campaña muy corta y qué bueno, porque yo creo que la ciudadanía está harta de que se gaste recurso público en estos temas de campaña. Es un candidato muy cercano a la gente y lo que él hace es estar recorriendo todo el estado, ¿no? Y escuchando las peticiones de la población y teniendo esa cercanía que es la que necesitamos, pues, para poder gobernar bien y para poder representar bien, por un lado. Y por el otro lado, lo que tú me estás comentando, yo creo que a Javier Duarte le ha tocado vivir una situación coyuntural muy complicada en la cuestión económica. La historia será la que lo juzgue. Los ciudadanos en su momento tienen todavía un trecho de cumplimiento ante un mandato constitucional, y en su momento, cuando él concluya este periodo constitucional, será la historia la que lo juzgue y todos los ciudadanos la que lo digamos. Esta coyuntura que estamos viviendo en Veracruz hoy es muy complicada y finalmente requiere también de poder concluir el mandato, como te lo estoy diciendo en esta comparación que se me hace fuera de lugar, porque tendríamos que hacer esa comparación después en el 2018, pues para poderlo llevar a cabo con mucha contundencia. Creo, y lo digo muy, muy convencida, que muchos funcionarios públicos de este actual gobierno, que no precisamente se trata de hablar de la cabeza, sino de lo que tú decías hace rato, del gobierno en general, que lo integran muchas personas. Sí, del desempeño, ¿no? Así es, del desempeño, no han dado el margen que nosotros esperábamos como veracruzanos para poder responder a las necesidades que tiene un estado tan grande como Veracruz y tan rico en su naturaleza, en su gente, ¿no? Y también ser muy enfáticos en que evidentemente necesitamos mejorar el desempeño de los servidores públicos al mando del gobierno del estado. Eso sin duda estoy convencida y estoy claro, llegue el partido que llegue, eso digamos en concordancia, así es, estoy en concordancia con el sentir de todos los ciudadanos, incluyéndome a mí, no hablando como candidata, sino como ciudadana, que se debe de mejorar el desempeño de quienes aspiran a estar en cualquier espacio del gobierno
del Estado y del gobierno municipal y del gobierno federal, porque se tiene que actuar con mucha honestidad y con mucha congruencia. Ya bien lo decía Héctor, les va a hacer no nada más el antidoping, sino el antirrobing, ¿no? Para que no metan la mano al cajón que es del recurso y de los impuestos de todos los veracruzanos. Claro. Candidata, a mí me gustaría preguntarle ya en materia de la ciudad de Jalapa. Enfrentamos problemáticas de seguridad. Acaba de ocurrir un atentado en un bar en contra de jóvenes, ¿no? Y bueno, también tenemos problemas de vialidad, tenemos ¿cuáles serían las propuestas en esa materia? Mira, en el tema de seguridad específicamente, que es el que yo quisiera extenderme un poquito más, lo que tú comentas de los atentados que acaban de sufrir es algo muy lamentable, es algo que nos indigna a todos, que nos preocupa pero nos debe de ocupar también, y que finalmente pues también nos genera un sentido de incertidumbre, de intranquilidad. Lo que yo platico mucho con los jalapeños es, a nosotros no nos importa, si se agarran a grandes capos, cuando en nuestra colonia nos están robando nuestras casas, están jaloneando a los jóvenes de regreso de sus estudios, están robando nuestros carros, el pandillerismo está creciendo. O sea, hay problemas en Jalapa que tienen más que ver con un tema de seguridad local que temas de estatales y nacionales. Que trastocan más, ¿no? Así es, que trastocan más el día a día, lo cotidiano de los ciudadanos de Jalapa, que es lo que más nos están comentando. Entonces, en este sentido, cuando yo fui regidora, llevé la Comisión de Participación Vecinal y en el mismo esquema, ahora como representante popular, desgraciadamente tampoco tenemos en nuestras manos a los elementos policíacos y ni a la Secretaría de Seguridad que depende del gobierno del Estado. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestra función como diputados, que es lo que yo estoy proponiendo, puede ser más en un esquema de coordinación. Nosotros llevábamos a cabo unas reuniones que los jefes de manzana encabezaban con los vecinos y poníamos en concordancia a los elementos de seguridad por región que marcan ellos para que primero conocieran quiénes son las personas que los están cuidando, porque eso es fundamental. Luego no los conocen o desconfían de ellos. Desconfían, que es lo más común. Entonces, así, eso es lo más común. En el ámbito de coordinación, lo que nosotros debemos hacer es poner en concordancia la participación ciudadana con los elementos de seguridad de cada región. Sí, nos ayudaba mucho, los vecinos me lo decían cuando fui regidora. ¿Por qué? Porque cuando nos sentaban a los elementos de la zona nos decían, a ver, ya no queremos que pase fulana de tal patrulla, nos decían el número, porque ya no confiamos, estamos pensando que están coludidos con la delincuencia. Necesitamos, así es, necesitamos que nos cambien a la persona, que nos cambien el número de patrulla para sentirnos en mayor confianza de poderles decir lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestra colonia. Por otro lado, nos decían, mira, yo ya no quiero que pasen a las 5. A las 5 nosotros no tenemos ningún problema aquí. Queremos que pasen a las 9:30 de la noche, que es cuando regresamos de trabajar de las colonias. Entonces, esos esquemas de coordinación, y solo les doy 2 ejemplos porque sé que el tiempo es corto, los podemos hacer muy bien si nos permite la Secretaría de Seguridad Pública poder ser un puente de coordinación a través de la Diputación con los vecinos que estamos representando para llevar a cabo este tipo de actividades. Y por otro lado, nosotros, si formáramos parte de la Comisión de Hacienda, bueno, podríamos tener mayor influencia en este sentido, aunque el presupuesto nosotros no lo proponemos. Recuerden que nosotros revisamos la propuesta de presupuesto que nos manda el Ejecutivo a través de la Secretaría de Pero pueden hacer Finanzas. modificaciones. Pero ¿no? podemos Siempre tener han hecho voz en la participación, en las sesiones que tiene la Comisión de Hacienda para el presupuesto, sí tenemos voz. Y ahí es en donde yo quiero proponer que para Jalapa específicamente nos designen un presupuesto para alarmas vecinales, que ya lo estamos estudiando, que estoy pidiendo que me hagan estudios de otras ciudades y estados que lo tienen para que nos ayuden en para los costos, para que nos ayuden a hacer una propuesta seria en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y poder instalar alarmas vecinales. Desgraciadamente no depende de mí si se hace o no, sino de la votación de todos mis compañeros y de que se pueda modificar ese presupuesto que nos manden y de la gestión también y la sensibilidad con la que podamos ir a convencer de que nos puedan asignar este presupuesto. Pero sí es algo de lo que yo podría estar muy pendiente y alzar la voz para que se lleve a cabo. Sí, sobre todo por la premura de los 2 años, que esto acotan todo proceso que se quiera ejecutar, ¿no? Es poco tiempo, pero ¿sabes qué es lo más importante de tener en esto? La voluntad. La voluntad de insistir, de persistir, de estar. La verdad es que yo en la gestión soy cuchillito de palo, ahí estoy atrás y ya me conocen con quienes he ido a hacer gestiones por Jalapa. Y eso es lo que espera la ciudadanía, finalmente. Es lo que espera y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer desde el día 1 que termine incluso la elección, ponernos a trabajar, ¿no?
Corintia, Pues- me gustaría preguntarte cómo has visto la campaña, esta campaña que ya estamos ya una semana de concluirla. Hemos visto mucha guerra sucia por parte de dos fuerzas principalmente, ¿no? Donde se están hasta filtrando audios que nos hablaría de intervenciones ilícitas. ¿Cómo has sentido esta campaña? Yo creo que la gente, incluyéndome a mí, estamos hartos de la guerra sucia. Los ciudadanos lo que queremos es que nos digan cómo podemos apoyar, ¿no? Por eso es que mi campaña siempre ha sido muy propositiva, muy positiva, una campaña enfocada a propuestas, como ustedes lo han visto. He tratado en este tiempo que me están dando más o menos de explicarles lo que yo estoy proponiendo, y que también he visto que otros partidos políticos se han dedicado únicamente a la crítica, pues a la denostación, a la difamación, y me da mucho coraje a veces leer incluso su plataforma legislativa y leer sus propuestas, porque quiere decir que a veces piensan que la ciudadanía no sabe cuáles son nuestras funciones, o que la ciudadanía no está esperando una propuesta real y seria en favor de ellos, que es para lo que estamos, que es para servir. Entonces yo creo que la guerra sucia en nada sirve, y que al contrario nosotros debemos de seguir siendo propositivos, ¿no? Porque alguien que se levanta con un problema económico, con un problema de salud, con un problema de inseguridad por la mañana, con ellos y su familia, lo que menos quiere escuchar es más crítica. Lo que quiere escuchar es cómo los podemos ayudar. ¿Tu candidatura se ha enfrentado a guerra sucia? ¿Te han hecho guerra sucia? Claro, claro. Sobre todo es violencia de género, ¿eh? Al final es un Eso es tema muy interesante, Es un tema de discriminación, Claro. es un tema de violencia de género. No ha sido una campaña sucia que vaya enfocada a un desempeño profesional hacia Corintia. Cuando es una crítica constructiva, y me lo acaban de preguntar en una entrevista, yo la acepto muy bien, y cuando se trata de dialogar y de construir una propuesta, lo hago y lo acepto de la mejor manera, porque en la pluralidad, lo sostengo, vienen los acuerdos y los consensos. Pero cuando son temas que tienen que ver con la denostación, difamación personal, creo que no vale la pena, porque es un tema de violencia de género. Lo que ha ido enfocado hacia mi persona es un tema de discriminación. Yo creo que como mujeres todos los días vivimos esta violencia, todos los días estamos en una misma oficina ganando menos que el de junto, que es hombre, y que hace menos a veces, no en todos los casos, pero quiero ser muy pero sí en específica, muchos, ¿no? pero sí en muchas muchos. áreas. Yo creo que las mujeres vamos en la calle y nos siguen gritando de cosas solamente a nosotras y no a ellos. Yo creo que las mujeres siguen siendo punto de crítica cuando ascienden a algún cargo, solamente por el hecho de ser mujeres y no por su capacidad. Y esto sucede en todos los ámbitos, en cualquier oficina, no solo en el servicio público. Y si me permites, coincido contigo, hemos tenido aquí a varias candidatas mujeres y todas replican este mismo dicho. Es decir, si hay una línea de violencia de género. Así es. O sea, es Sin muy duda. marcada. Es una línea, es una línea de violencia de género muy marcada, que tiene que ver con difamación personal, Claro. que tiene que ver incluso hasta con aspecto, ¿no? Sí, sí, por Sí, ser claro. bonita Hace o por poquito ser me preguntaban, simpática. oye, ¿qué onda con lo que se ha hecho muy viral, de lo de la güerita, no sé qué? Les digo, miren, este es un tema que a mí me gusta tratarlo, porque hay una señora de la Luis Donaldo Colosio, que estoy casi segura que muchos candidatos de mi distrito ni conocen la colonia, que se han dedicado a criticarlo. Me dicen así me identifican por una cuestión visual, no tiene que ver ni siquiera con un tema de cómo es Corintia. Claro, no es racismo, vamos. No, es un tema de una cuestión de que quienes no se acuerdan de mi nombre, Identificación. así me Claro, dicen. de identificación. Y entonces, muchas personas en las colonias me decían, Corintia, es que nosotros nos acordamos más por esto, ¿no? Y es un tema que tiene que ver con una identificación, y que todo el mundo crucifica porque no tiene nada más que decirme, ¿no? Y Cuando que se hizo las hasta un personas- lema, ¿no? De Corintia. La güerita que ayuda, eso fue, ¿tú lo impulsaste el lema o fue, como dices, Fue una propuesta que me hicieron las señoras en las colonias, porque si se dan cuenta, esto está solamente en las bardas de la periferia de No la fue ciudad. parte de la guerra sucia, digamos, de ahí. No, es mi eslogan de campaña es siempre contigo, Ok. porque siempre contigo quiere decir que he estado antes, como lo he hecho de manera constante, no Sí. solo en época electoral, ahora que estamos buscando que conozcan nuestras propuestas, y después, que es lo más importante. Ese es mi eslogan de campaña. El de la güerita, cuando las personas empezaron a pintar las bardas, me empezaron a llamar las señoras. Tenemos un número en el que nos comunicamos, sobre todo por WhatsApp,
Me decían, Corintia, ponle esto porque te identificamos así, y muchas vecinas de aquí o muchos vecinos te identifican así y queremos que vaya en las barras así para que la gente se acuerde que tú eres la persona que ha estado aquí con nosotros anteriormente, ayudándonos. Ese es el tema. Y otra vez lo vuelven a retomar en un esquema, yo así lo veo, la verdad, de violencia de género, porque si hubiera sido tal vez un hombre no lo hubieran criticado tanto. Sí, claro. Les soy sincera, de veras. Yo luego les voy a porque contar, no hemos escuchado el güerito guapo, no hemos escuchado. Así es, les voy a contar una vivencia. Que también hay. Que también hay, Una ¿no? vivencia Sí, personal, Una vivencia personal. El otro día estaba yo en una reunión de evaluación en la noche, como a la 1, bueno, ya era la 1 de la mañana, y estábamos viendo temas electorales, y entonces yo empiezo a ver que en el chat de mi familia, que lo tengo en el WhatsApp, empiezan a llegar muchos mensajes. Y yo me preocupé porque pensé que había pasado algo, porque eran muchos los mensajes. Entonces me salí de la reunión para ver qué era lo que estaba pasando, y cuando me di cuenta estaban hablando de que unas personas específicamente de Acción Nacional estaban metiéndose a generar comentarios negativos hacia mi persona. Sí. Eso así, críticas personales en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y entonces mi mamá, ¿no?, que es una señora que no se dedica a esto, mi hermana, que es una mujer que tampoco se dedica a esto, mis primas, que en la mayoría somos mujeres, estaban muy afectadas y muy conmocionadas por lo que estaban leyendo. Entonces ahí es cuando yo dije, porque no tenía que ver con lo de la güerita, no tenía que ver con que si era mi eslogan o no, no tenía que ver con que si di resultados como regidora o no, que es la única vez que he podido servir como tal, no tenía que ver con que si soy de una extracción política. Sí, no aludía a lo profesional. No aludía a lo profesional. Era un tema de violencia a la mujer, era un tema de discriminación, era un tema de ofensa que muchas mujeres viven todos los días en su trabajo, en su colonia, con su familia. Y a mí yo dije, bueno, esa es la parte en la que yo no me puedo subir, precisamente por eso. Y le expliqué a mi familia que esto era una batalla y una guerra electoral y que iban a salir a decir lo que se les ocurriera, y más cuando una persona es vulnerable en un sentido de género y en un sentido incluso de edad, porque no nada más es la Claro, es de las más jóvenes, ¿no? Es por ser joven también, ¿no? Candidata, ha mencionado mucho el tema de la violencia de género, la discriminación de género. Recientemente se presentó una reforma al Cuarto Constitucional local que criminaliza a la mujer que intenta abortar, en el sentido de que se reconoce a la vida desde el momento de la concepción. En este sentido, atendiendo a lo que he dicho de la violencia de género, la discriminación, agrego la criminalización. Si volviera, si se votara otra vez por esta reforma, ¿usted qué haría? Yo estoy a favor de la prevención. Mira, politizar un tema tan delicado, cuando tú estás en un casa por casa donde te abren jovencitas de 14 años embarazadas o ya con un hijo, creo que se me hace muy bajo tomarlo, no nada más ahorita que algunos partidos políticos lo tomen como bandera electoral. Por eso yo tengo mucho cuidado al contestar. Pero al esto. final, ¿usted va a votar a favor o en contra? Vuelvo a lo mismo. Si yo te doy una contestación ahorita, es irresponsable, porque lo estás politizando de manera natural, porque hoy estás en busca de un voto. Yo estoy a favor de la prevención, estoy a favor de que de verdad podamos votar un presupuesto que genere prevención en niñas, porque son niñas, y en jóvenes, para poder generar una cultura de la prevención. Eso para mí es más preocupante, Corintia, es mucho más preocupante que poder ahorita discutir, incluso, es más, te lo voy a decir, ¿por qué si es una bandera política en este momento para cualquiera que lo quiera agarrar? Porque no sabemos si lo van a llevar al debate, no sabemos si nosotros mismos lo vamos a subir al debate. Entonces, creo ¿No que está sí dentro de su agenda legislativa? A ver, está dentro de mi agenda legislativa votar a favor de un presupuesto que tenga la prevención en un esquema de salud y de cultura, de educación. Eso sí está en mi agenda legislativa, porque creo que es con lo que de verdad estamos combatiendo este gran problema. Más allá de un tema que se ha vuelto polémico y que yo sé que a ustedes como periodistas les gusta tratar mucho, pero a mí en lo personal me gusta tratarlo con mucha determinación. Es un tema ético, ¿no? ¿Sabes Más que qué? un tema Yo estuve en una conferencia con el vocero No, de la yo digo arquidiócesis. que a todo mundo le gusta, pero cada vez que hay una entrevista me lo preguntan. Y creo que es muy, muy irresponsable que alguien que está en busca del voto ciudadano, como yo lo estoy en este momento, lo pueda decir en una declaración entre si sí o si no,
porque se puede tomar como una bandera política que a mí en lo personal se me hace muy bajo tomarlo y que con la responsabilidad que conlleva ser un representante popular, creo que lo que se debe de hablar es de lo que verdaderamente influye en la disminución de un problema que estamos teniendo en educación y en salud, y que a mí sí me lacera y sí lo siento, se los digo con mucha sinceridad en el corazón, cuando una mujer de 14 años me abre la puerta embarazada. Por eso no lo puedo tomar en una determinación, y no es porque no esté en parte como mi agenda legislativa, claro que está, porque es una preocupación personal como mujer que soy, claro que está, pero en un esquema que realmente dé resultados, que es la prevención y que es la educación y que tiene que ver con la salud y con la educación. En ese tema me gustaría nada más agregar que más que bandera política, yo estuve en una conferencia del vocero de la Arquidiócesis de Jalapa y ellos quieren saber, él decía, no, es que nosotros queremos exigirle a los candidatos que digan si están a favor o en contra, porque así vamos a saber antes de la votación en qué sentido como personas, si nos identificamos con ello o no nos identificamos. Yo creo que todos, independientemente de las creencias, yo creo que todos nos votaríamos, ¿no?, a favor de la prevención, y esa es mi postura. Para quien la quiera conocer, esa es mi postura. Estoy a favor de la prevención, de la educación, y de que este es un tema que debemos de atacar en lo que ya les dije. Es un tema que debemos de ir en la prevención, no nada más en un esquema de política pública en salud, sino de educación también. Bueno, pues si me permiten, el tiempo en televisión se agota y yo quisiera que fuéramos redondeando. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas más amables para que todo el auditorio termine de conocer quién es la candidata, pero también no nada más en lo profesional, sino en lo personal. Todo el mundo generalmente nos presenta el currículum, queremos saber más allá del currículum, pues porque esa cercanía y ese contacto es el que finalmente al electorado le gusta. Naldi, empiezas tú. Miguel, ¿quién quiere? Naldi. Candidata, ¿cuál sería su libro favorito? El Manual de Ciudadano Contemporáneo de Ikram Antaki. La película. Diarios de una pasión. Tipo de música, candidata. Salsa. Definitivamente. Sí, bailar. Me gusta escuchar de todo, pero si me ponen salsa, ahí sí soy como una pirinola. La verdad es que me gusta mucho. ¿Su lugar preferido de Jalapa? Lugar preferido, la casa de mis papás, allá por el barrio de San Bruno. Defecto y virtud. Soy muy organizada. Eso a veces puede ser una virtud y un defecto, pero sí soy muy organizada en mis cosas. Y bueno, virtud tiene que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? De verdad, a mí, cuando llego a mi casa en la noche, no estoy cansada por lo que camino diario, sino por una cuestión sentimental e incluso mental de todo lo que uno se va llevando de necesidad que hay en la ciudad. ¿Cuál es su mejor libro de ficción? Híjole, de ficción. ¿Su libro preferido de ficción? Pues fíjate que no me gusta, no tengo un libro de ficción. A mí me gusta leer, me gusta mucho enfocarme en temas que tienen que ver con la cuestión de participación ciudadana y a lo que me dedico. Leo muchas cosas que tienen que ver con mi profesión. Y ahora todavía, ¿maneja sus redes sociales? ¿Sí, todavía anda en tiempo? Aquí, mira, si se dan cuenta, y te lo voy a enseñar, ¿eh? Sí. Aquí tengo el Facebook. Ahorita en los espacios en los que voy en el camino, aquí está, no sé si se ve. Más o menos. Ajá. Creo que es a esta o a la del centro. En los espacios en los que voy en el camino voy contestando, y muy en la noche. Trato siempre de estar muy al pendiente, me tardo un poquito, sobre todo cuando son peticiones, por ejemplo. Claro. Sí trato de estar muy al pendiente y me gusta hacerlo. También tengo aquí mi Twitter, lo tengo muy a la mano y yo misma lo voy manejando. Hay cosas que cuando tienen que ver con gestión sí lo voy canalizando, claro, y ya alguien más le da el seguimiento. Pero los comentarios de algunas preguntas de propuestas y todo, claro, eso, o cuando también hay algo en lo que no coincidimos con alguien que me está poniendo, pongo mi punto de vista, claro, y te digo, cuando es constructivo, todo con muchísimo gusto. Cuando creo que tiene que ver con algún tema personal, creo que no es algo que nos atañe a un candidato, por supuesto, ¿no? Candidata, ¿algo más que desea agregar antes de despedirnos? Sí, miren, quiero decirles que como inicié la entrevista, este es un momento en el que debemos ir por el ser humano, por la persona, por su preparación, por las ganas que tengan de servir. Evidentemente yo estoy postulada por un partido político que es el PRI, en el cual he militado, y también preciso que independientemente de lo que hayan podido hacer
algunas personas en su actuar, no todos estamos en la misma caja. Hay gente que tenemos ganas de servir. Tú que me has visto en tu colonia, que me has escuchado, que hemos estado desde antes, sabes que a mí lo que me gusta es ayudar, que a mí lo que me gusta es dar resultados y pondré todo mi corazón, mi esfuerzo y mi capacidad para hacerlo y para demostrar que la credibilidad a algunos servidores públicos se puede retomar y que lo importante no es estar ahorita, es estar después, es estar siempre contigo. Pues muchas gracias. Te damos las gracias por este tiempo. Sabemos que andas Gracias. Voy ocupada, que ahorita nos recorrido. hiciste un espacio porque tenías recorrido. Y Sí. pues vas para allá, ¿no? Voy a las Lomas de Cedeño, allá en la bueno. zona norte de Jalapa. Muchas gracias a la candidata Gracias. Corintia. Gracias, Miguel. Gracias a Hombre, ustedes, gracias a gracias. ustedes. Daldi. Muchas gracias por el Gracias. espacio. Pues nos despedimos así de una emisión más desde el campus de la Universidad de Jalapa. Esto fue Campaña en el Café. Recuérdelo a través de www.acropolisveracruz.com. Muy buenos días. Bye.